Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro road trip por la costa oeste de Estados Unidos. En esta serie estaremos recorriendo parques nacionales increíbles, atravesando desiertos, montañas y algunas de las rutas más icónicas del país. En el capítulo anterior estuvimos en Sequoia National Park, rodeados de los árboles más grandes del mundo. Después de ese día, dormimos en Visalia. Y al día siguiente arrancamos uno de los tramos más extremos del viaje. En este episodio vamos a manejar cientos de kilómetros a través del desierto, enfrentar 40 grados de calor, recorrer Death Valley o el Valle de la Muerte, uno de los lugares más calurosos del planeta, y terminar el día durmiendo en un pueblito lleno de casinos a minutos de Las Vegas. Paisajes surrealistas, arena infinita, miradores impresionantes. Este es uno de esos días que no se olvidan fácil. Vamos a verlos juntos. Salimos temprano desde Visalia rumbo a Death Valley. El recorrido total principal por el parque abarca aproximadamente 350 kilómetros, alrededor de 3 horas y media de manejo, atravesando paisajes que se vuelven cada vez más áridos. Una parada clave en el camino es Olancha, donde es fundamental cargar nafta, porque dentro del parque las distancias son largas y casi no hay servicios. El Parque Nacional Death Valley está ubicado en California y es famoso por ser uno de los lugares más extremos del mundo. Acá se encuentra el punto más bajo de América del Norte y se registran algunas temperaturas más altas del planeta. El día que lo visitamos, el calor era intenso, 40 grados centígrados, lo que condicionó bastante el recorrido. Además, hubo algunos problemas con las rutas y había una zona que no se podía acceder, pero aún así logramos ver lugares increíbles. La primera parada fue Father Crowley Vista Point, un mirador espectacular con vistas abiertas al valle. Desde acá se puede dimensionar la inmensidad de Death Valley, montañas, desierto y una sensación total de aislamiento. En este punto nos bajamos del auto, miramos alrededor y nos dejamos impresionar por el paisaje. Seguimos camino hasta Stovepipe Wells, una de las zonas más conocidas del parque. Acá hay una tienda general donde se pueden comprar bebidas frías, snacks y souvenirs. Con este calor, parar a refrescarse es casi obligatorio. Es un buen lugar para hacer una pausa antes de seguir recorriendo el parque. Después llegamos a las dunas de arena, conocidas como Mesquite Flat Dunes, una de las postales más famosas de Death Valley. En este lugar pudimos caminar bastante. Estábamos rodeados de dunas de arenas claras y montañas de fondo. Caminar acá con el calor se siente bastante intenso, pero la experiencia vale totalmente la pena. Es uno de esos paisajes que parecen de otro planeta. Continuamos hacia Harmony Borax Works, una antigua planta de extracción de bórax que hoy está abandonada. Este sitio fue muy importante para la historia del parque, ya que el bórax se utilizaba para fabricar jabón y otros productos.
Todavía se pueden ver restos de las instalaciones y los carros que se usaban para transportar el mineral a través del desierto. Más tarde pasamos por el centro de visitantes, Furnace Creek, una parada clave dentro del parque. Acá registras tu visita, te dan un mapa y una cartulina que hay que colocar en el parabrisas del auto. El pase anual de los parques nacionales sirve sin problema y el centro abre todo el año de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También es un buen lugar para informarse sobre el estado de las rutas y entender mejor la geografía extrema de Death Valley. Terminamos el recorrido en Zabriskie Point, que sin dudas fue lo más impresionante del día. En esta parada hay algunos senderos para caminar, pero nosotros preferimos no hacerlo por el calor extremo. Aún así, solamente estar ahí y contemplar el paisaje ya es una experiencia espectacular, especialmente cerca del atardecer. Este mirador ofrece vistas increíbles de formaciones rocosas onduladas, con colores dorados y texturas únicas. Tengan en cuenta que dentro del parque hay un par de hoteles por si quieren pasar la noche ahí, pero los precios son bastante elevados. En nuestro caso, después de recorrer el parque, decidimos salir e ir hacia un pueblito llamado Beatty, ya del lado de Nevada. Ahí dormimos en un hotel y buscamos algo para cenar. Terminamos cenando dentro de un hotel casino, una experiencia un poco extraña, pero auténtica, ideal para vivir la full experiencia local en este ambiente tan particular del desierto y muy cerca de Las Vegas. Al día siguiente dejamos atrás el Valle de la Muerte y empezamos a manejar rumbo a Las Vegas. Son aproximadamente 2 horas de manejo y 180 kilómetros, y otra vez el contraste es total. Pasamos del silencio absoluto del desierto a una ciudad que nunca duerme, llena de luces, música y movimiento. Las Vegas aparece casi de golpe, como un oasis exagerado en medio de la nada. Las Vegas no es solo casinos y fiestas, es una ciudad hecha para caminar, mirar, sorprenderse y perder un poco la noción del tiempo. Nosotros decidimos recorrerla de día, caminar por los hoteles más icónicos de la franja de Las Vegas, también llamada Strip, que es una sección de aproximadamente 6 kilómetros de la avenida Las Vegas Boulevard, donde se encuentran los principales hoteles y casinos. Y más tarde cerrar la jornada con algo que nos encanta, shopping en los outlets. Estacionamos en el hotel The Venetian, donde el parking es gratuito, y empezamos la recorrida desde ahí. Dentro del hotel están los Grand Canal Shops, una galería enorme llena de tiendas, restaurantes y cafés. Es ideal para caminar tranquilo, sacar fotos y simplemente disfrutar del nivel de detalle que tiene todo el lugar. Acá aprovechamos para almorzar. The Venetian es uno de los hoteles más impresionantes de Las Vegas. Está inspirado en Venecia, con canales, góndolas, fachadas italianas y un cielo pintado que hace que no sepas si es de día o de noche.
Algo muy particular de Las Vegas es que muchos hoteles están conectados entre sí, ya sea por pasillos internos o por puentes. Podés caminar durante horas y pasar de un hotel a otro sin salir a la calle, o cruzar por puentecitos con vistas increíbles del Strip. Siguiendo el recorrido, llegamos a The Forum Shops at Caesars, un shopping impresionante con estética romana, esculturas gigantes y techos altísimos. Es uno de los lugares donde sentís que estás caminando por una ciudad ficticia. Todo es exagerado y perfectamente escenográfico. Terminamos entrando al Bellagio, uno de los hoteles más elegantes del Strip. Afuera está el famoso show de las fuentes, que es gratuito y se repite varias veces al día. El agua, la música y el entorno hacen que sea uno de los momentos más lindos para cerrar la caminata por Las Vegas. Después nos fuimos a Las Vegas North Premium Outlets y sin exagerar fue uno de nuestros outlets favoritos de todo el viaje. Hay muchísima variedad y muy buenos precios. Encontramos marcas como Pandora, Kate Spade, Disney Store, Victoria's Secret, North Face, entre muchas otras. Si te gusta comprar, este lugar es totalmente imperdible. Nosotros elegimos seguir viaje y no dormir en Las Vegas porque al día siguiente volvíamos a los parques nacionales. Pero si estás haciendo este viaje, una muy buena opción es quedarte al menos una noche, recorrer el Strip de noche y vivir la experiencia completa de Las Vegas. Desde Las Vegas seguimos camino rumbo al Zion National Park, unos 220 kilómetros, aproximadamente 2 horas de manejo, hasta la ciudad de Hurricane en el estado de Utah, donde dormimos para arrancar temprano al día siguiente. En el próximo episodio volvemos de lleno a la naturaleza, con paisajes completamente distintos y uno de los parques nacionales más impresionantes del viaje. Si este video te sirve para organizar tu road trip por la costa oeste, déjame un like, suscríbete a mi canal, toca la campanita para más videos y seguiremos viajando juntos.